Muy buenas tardes, nos encontramos con el doctor Alejandro Prieto. Estamos en el podcast edición número 1 con la Sociedad Científica de Estudiantes de la carrera de Ciencias Jurídicas de la Universidad Mayor de San Simón. El día de hoy vamos a tocar temas de importancia para la sociedad, como son las leyes injustas. Doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes, es un gusto estar acá presente. Es una buena iniciativa poder empezar a dialogar y debatir con relación a estas leyes en general y en específico con una que creo que es demasiado controversial. En ese sentido, bueno, ansioso de poder empezar y contribuir a cualquier tipo de conocimiento y en lo posterior en su aplicación. Correcto, Doc. En este entendido, es un podcast de la sociedad científica. Esta sociedad científica está volviendo a renacer, Doc, para ponerle un poco más en contexto. Este año está renaciendo justamente iniciativa de Fernando, que es el presidente, y con la ayuda aquí de todos los presentes, creo que estamos buscando hacer la academia y que renazca verdaderamente la academia y la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón. En virtud de eso estamos teniendo diferentes proyectos y este es uno de ellos. Usted es nuestro primer invitado y de igual manera me gustaría que pueda indicarnos un poco de su trabajo, su trayectoria profesional. Eso, doctor, por favor. Bien, claro. En ese sentido puedo decir que también he egresado de la Universidad Mayor de San Simón. Me he titulado por excelencia. Seguidamente me acuerdo que empezaba a trabajar directamente en la oficina de toda mi familia, que son abogados en el ejercicio libre de la profesión, pero después hemos empezado a tener formación también en la carrera de psicología. En realidad he estudiado al mismo tiempo de forma paralela. Me falta lamentablemente terminar la tesis, pero me gustó mucho porque siempre he visto que era bueno combinar psicología con lo que me aficionaba desde un inicio, que era la materia de psicología jurídica, esto con proyecciones al derecho penal. Entonces, posterior a ello, empecé a hacer diplomados en arbitraje y conciliación que tienen tintes interesantes con relación al derecho penal, sobre todo porque, bueno, la conciliación y el arbitraje no deja de ser una institución jurídica que se establece también en cualquier materia. Posterior a eso, hice una especialidad en derecho penal. Después, saliendo de eso, estoy actualmente más de 13 años en el ejercicio libre de la profesión en la oficina jurídica Prieto y Asociados, donde actualmente me encargo en la cartera y en el departamento del derecho penal. Perfecto. Chicos, ¿alguna palabra? Bueno, un gusto tenerlo, doctor, como invitado. Lo que nos interesa saber como sociedad científica es cómo lo práctico y lo teórico se relacionan en el ejercicio de la abogacía. Es decir, qué obstáculos tiene al ejercer con lo que dice la ley en la etapa investigativa, para empezar, doctor. Ya. Bueno, sabemos que la práctica y la teoría deberían ir de la mano. Sin embargo, en la realidad no es así. Muchos van a poder ver, incluso los estudiantes, ustedes van a poder materializar sus ansias de querer trabajar, incluso de querer ver que la justicia se imponga, pero ustedes van a empezar a encontrarse con situaciones que no les va a gustar, que les va a provocar incluso hasta repudio, incluso a la misma carrera, porque nos encontramos frente a muchas injusticias. Entonces, podríamos hablar de bastantes ejemplos, pero hay que empezar a generar cimientos y podemos decir que en materia penal lo que se puede ver en el código sustantivo y en el código adjetivo no comparte con la práctica, sobre todo en el tema de plazos procesales. Miren, si nosotros vamos a tomar en cuenta los plazos procesales como nos enseñan en la universidad, de que la etapa preliminar del proceso en general
debería durar 20 días. Grave, Eso, ¿no? eso Ujú. jamás ocurre. Sí. Y eso es imposible. No porque no quiera el Ministerio Público o porque existe algún tipo de injerencia, injusticia, no, sino porque humanamente imposible. El código ha sido creado hace tanto tiempo atrás sin pensar que vamos a llegar a un avance no solamente en relación a los delitos, sino a la sociedad, y no han previsto que, bueno, iban a generarse unas cargas procesales por culpa de la ineficiencia de los funcionarios judiciales. Y debo lamentablemente calificarlo de esa manera porque existe mucha ineptitud en los que ostentan los cargos como funcionarios judiciales y también por fiscalía. Estos son los principales responsables que han empezado a generar todos estos problemas que se han ido volviendo una bola de nieve. Entonces, como un claro ejemplo es eso, ¿no? La teoría y la práctica están muy separadas. Y en su aplicación en el momento también tenemos muchas cuestionantes, podemos incluso acusar de que la teoría dice una cosa, pero la práctica es totalmente diferente. Así que podemos ir avanzando con unos ejemplos si quisieran. Sí, doctor. Claro. Por favor. Sí, nos A ver. gustaría escuchar. Miren, lo más interesante, partiendo de los plazos procesales, vemos de que no existe como tal el cumplimiento de estos plazos procesales. Y algo que a mí me ha fascinado, y les digo fascinado porque precisamente también hice una monografía con relación a la prescripción, es de que en la mayoría de los delitos, vamos a decir de los delitos de bagatela o los pequeños delitos como lesiones u otros que no implican una detención preventiva, sabemos que llegan a prescribir a los 2 años. Bueno, pero en la realidad, uno, cuando es ofendido, digamos con un delito de honor o cuando es agredido físicamente y no pasa de los 15 días y se califica como un delito de lesión leve, ¿qué es lo que ocurre? Inicias el proceso penal, no lo inicias el día que te han agredido, lo inicias un mes después, 2 meses después, que es tiempo crucial que estás perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La imputación sale al tercer, cuarto mes, es también tiempo crucial. Después de ello, tienes 6 meses en un delito donde ya no debería existir una etapa preparatoria tan larga, cuando es algo tan simple de probar. Pero tienes que esperar. Después de la imputación, saldrá la acusación al 7º, 8º mes. Entonces, hasta que radique la causa, se le notifique al imputado, posteriormente acusado, ofrezca la prueba, salga el auto de apertura de juicio y nos vayamos a un juicio como tal, estamos hablando fácilmente de 1 año en términos reales. Entonces, imagínense, tenemos 2 años para que el proceso concluya en todas sus etapas, para que esté debidamente ejecutoriado y puedas tener, podríamos decir de alguna forma, una reivindicación a tu derecho. En la realidad nunca llega, porque ya has perdido 1 año solo entre el inicio de la denuncia hasta la sentencia en primer grado. Aquí viene lo peor. La etapa de recursos, principalmente en la apelación restringida, existe una demora por parte de las salas, obviamente, que llama la atención de sobremanera. Es altamente reprochable por parte de estas autoridades, ¿no?, que indican que existe una carga procesal. Entendemos, no sabemos la forma en que trabajan o se administran, pero ¿ustedes saben cuál es el plazo que demoran para resolver esta clase de delitos? Yo he visto una apelación que está como 2 años y son personas de la tercera edad. Supuestamente tienen prioridad y sigue hace 2 años esperando a que resuelva sala. Mira, eso de la prioridad es interesante porque sabemos que existe, por una instructiva del Tribunal Departamental de Justicia, de que hay grupos vulnerables de los cuales están las mujeres, los niños, las personas de la tercera edad, que se les debe dar prioridad en sus casos. Claro. Y está bien, es correcto, pero imagínense, en un caso ordinario, en el cual no tienen estas excepciones, entonces tiene que soportar que primero resuelvan a estas personas, que no estoy en contra, pero imagínense, primero van a resolver estos casos y luego sus casos, y con la demora que existe, estamos hablando de que en estos casos, donde no están en estos grupos, están resolviendo entre 3 a 4 años. Cuando te notifican con el auto de vista, ya sea confirmando, revocando, parcial o totalmente la resolución, la sentencia,
Claro, ya prescrito. Es más, en varios casos, cuando yo veo que ya se ha cumplido el plazo, ¿qué es lo que se hace? Bueno, el procesado en muchos casos tiene el beneficio de optar por el artículo 27 del Código de Procedimiento Penal. Un motivo de extinción de la acción penal es precisamente la prescripción de la acción por el tiempo que ha transcurrido sin que haya existido sentencia condenatoria ejecutoriada. Entonces, hay que ser lamentablemente bien críticos en esta etapa y decir de que, bueno, nuestros plazos procesales, nuestro Código de Procedimiento Penal ya es anacrónico a nuestra realidad y se debería hacer una reforma inmediata, porque estos casos, yo les digo, por lo menos el 95% de estos casos no llega a materializar su sentencia. ¿Y qué implica eso? De que obviamente hay mucha gente que se queda en la impunidad, siendo culpable. Imagínense. Doctor, ¿y usted qué estrategias toma para defender a víctimas de delitos menores como una simple agresión y evitar que prescriba? Mira, voy a volver al tema de mi formación. Cuando hice el diplomado de arbitraje y conciliación, en esta clase de procesos sencillos debemos optar por una conciliación. No tenemos que ser, bueno, la idiosincrasia en Cochabamba y podría decir también en varios departamentos de Bolivia, es de que no les interesa en sí demostrar su verdad, sino ganar el proceso, cueste lo que cueste. O sea que la gente prefiere gastar dinero en lugar de encontrar la solución. Claro. Entonces yo siempre les digo, en este caso, siendo honestos, hablando siempre desde la ética, no puedo yo ofrecer un trabajo del cual sé que van a prescribir y yo voy a trabajar en vano. No me gustaría ofrecer esa clase de servicios para que la gente posteriormente me diga, pero doctor, al final hemos perdido. Imagínense, yo siempre les advierto de que esta clase de delitos nunca llegan a materializarse. Entonces, es mucho mejor optar por una salida alternativa, la conciliación. En todo caso de que no se pueda dar la conciliación y pese al advertido de que más adelante el delito pueda prescribir, si el cliente está dispuesto a aguantar, bueno, ahí es correcto avanzar con un proceso que lamentablemente no va a tener una buena finalidad, nada productiva.